Buenas tardes. Hoy vamos a hablar, o vamos a empezar a introducir el tema del sermón más famoso de la historia. A mí me llama mucho la atención cuando habla uno de que es el sermón más famoso de la historia y por qué lo fue, por qué llegó a ser el sermón más famoso de la historia. Y para eso tenemos que hablar un poquito de los puritanos. Yo recuerdo cuando era chico haber escuchado muchas veces ese término. Porque decía, esa vieja es una puritana, decía mi mamá. Ese tipo es un puritano. Y ese lenguaje, cuando hablaban de la gente de que era un puritano, tenía una connotación peyorativa para querer decir de que era algo despectivo. ¿Alguien había escuchado ese término? Cuando uno se refería a otros como religioso, mojigato, eh, significaba un montón de cosas y ninguna cosa era buena. Eso es lo que la gente hablaba, de qué significaba ser un puritano. Y recuerdo a mi mamá diciendo eso de alguien más. Así que para mí el término no es extraño, pero hoy vamos a hablar un poquito de los puritanos. Y quisiera ubicarlos en una época. Recuerden que la protesta de Martín Lutero alrededor del inicio del siglo XVI, del año 1519, 1500 y pico, por acá, en Inglaterra, los puritanos se les va a conocer precisamente como son hijos de esa protesta en los años 1560 y pico, cuando fue que se usó el primer término para referirse a un grupo de gente. Lo usó un arzobispo que se llamaba Matthew Parker y se refirió a ellos cuando se refería a ellos como intensamente protestantes. En otras palabras, eran radicales, eran pesados. Y lo que ellos buscaban, estos famosos puritanos, es que en medio de la protesta, del inicio de la protesta, inicios de 1550 por allá, Inglaterra se había separado de la Iglesia Católica, había aceptado la protesta como suya, ¿sí? Pero la había aceptado como suya realmente no por los motivos correctos, porque lo que hizo fue hacer una iglesia local, la iglesia de Inglaterra o la iglesia anglicana, que en realidad era una copia de la iglesia católica de su época. Y los puritanos la veían tan corrupta como la que acaban de dejar. Y los puritanos lo que reclamaban era: queremos alejarnos de la iglesia corrupta que en ese tiempo estaba la iglesia católica, y también queremos alejarnos de la iglesia corrupta que es la nueva iglesia esta de Inglaterra. Ninguna de los dos nos parece. Y lo que los puritanos decían es que querían una iglesia y un seguir de la Biblia que fuera exacto y puro delante de Dios. Y ellos se estaban sentados en que eso era lo que querían, algo puro, no como una cosa ni como la otra, sino algo real. Entonces lo veían tan mal la una como la otra, la anglicana como la iglesia católica en su momento. Los puritanos no son una religión. Los puritanos habían de diferentes denominaciones y ellos asimismos se veían diferentes porque eran gente que buscaba que se siguiera la palabra de Dios en una forma pura, lo cual para a mí me parece fantástico como ellos lo querían enfocar. Ellos querían enfocar vivir la Biblia y vivir su creencia lo más apegado posible a la palabra de Dios. Otra cosa que ellos abogaban mucho era que su relación y su celebración como cristianos no tenía que ser el fin de semana, sino uno vivía una vida cristiana 24/7, apegado a la Biblia 24/7. Era la vida de una persona pura. Así que ellos no se ven como una religión, se veían como una condición o un punto de vista que exigía que el estilo de vida fuera de acuerdo a las escrituras al 100%. Ellos, los puritanos, no se veían a sí mismos o no se llamaban a sí mismos puritanos. Ellos se hablaban a sí mismos como somos los piadosos, somos los santos de Dios, somos los hijos de Dios. Puritanos era un término que se les colocaba a ellos, y ya que les mostré en el año 1564 por este obispo Matthew Parker. En Costa Rica, como ya les comenté al inicio, se usó muy fuerte en una forma peyorativa
hablándose como una persona extremista, inflexible, mojigato, y ese tipo de adjetivos calificativos era lo que estaba alrededor de ser puritano. Y como ya vieron, Matthew Parker decía los intensamente protestantes, como les llamaba él. Una cosa interesante también es que los puritanos, como ya lo dije, se querían alejar de ambas iglesias y lo que querían era ser diferentes y aparte. Recuerden que estamos en el año finales del siglo XVI. Em, el Mayflower, que es el barco donde vienen, no el único barco, pero es uno de los barcos donde viene viajando desde Europa para Estados Unidos, lo que buscaban era llegar al territorio de Virginia. Pasaron 66 días literalmente de tormentas muy pesadas. El barco los desvió y los llevó a un sitio de Massachusetts, que es donde está, se llama Plymouth, en Massachusetts. Y ellos llegan ahí en el año 1620, el 11 de noviembre. Y la independencia de los Estados Unidos es hasta el año 1776, ¿recuerdan? El 4 de julio. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque les estoy introduciendo a Jonathan Edwards, que es el que predicó este sermón, que lo va a predicar a inicios del siglo XVIII, en el año 1734. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque quiero montarles una historia de un grupo de puritanos que vienen en un barco, el Mayflower, en 1620 con penurias, perseguidos, querían una iglesia pura, querían alejarse de las iglesias corruptas y querían hacer una vida pura. Eso era lo que querían. Errores, montones, pero en ese grupo venía gente que quería vivir para Dios. Y ese grupo vienen parientes de Jonathan Edwards, porque Jonathan Edwards va a nacer en el año 1703, si no me equivoco. Por eso les estoy contando esto. Y el sermón va a estar en 1730 y algo. Entonces, estamos en una sociedad donde la gente quería seguir a Dios, este grupo de gente. Estamos en un momento donde hay mucha convulsión entre ingleses y los nuevos americanos naciendo en territorio americano, queriendo seguir a Dios. Y nada más es para ponerles esto. Vienen de la Reforma, vienen perseguidos, quieren seguir a Dios, están en un territorio muy fregado. Nace un chiquillo a inicios del siglo XVIII que se llama Jonathan Edwards y por ahí viene la historia antes de entrar al sermón más famoso del mundo. Si uno busca puritano en el diccionario, hoy en día lo que dice puritano, en contra del placer, vean cómo ha desvirtuado el concepto en su realidad. Porque entonces, según el diccionario, hedonismo y puritanismo son antagónicos. En otras palabras, son agua y aceite. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Jonathan Edwards, como les dije, nació el 5 de octubre de 1703. Recuerdan, 1620 venía en la familia. Él nace ya en territorio americano, en Connecticut. Y ha sido llamado el teólogo más importante y más grande que ha tenido los Estados Unidos. Y el último de los puritanos. Él es hijo, él es nieto de unos predicadores potentes, educados. Su padre, Timothy Edwards, lo educó, lo guió en su propia casa. Sin embargo, el abuelo fue el que tuvo mayor influencia en él. El abuelo también era predicador y tuvo una gran influencia en la vida de Jonathan Edwards. Su sermón más famoso, Pecadores en las manos de un Dios airado, aún está siendo leído y sigue siendo estudiado en escuelas públicas en Estados Unidos como una muestra de la literatura del siglo XVIII, del año 1734, para ser exactos. Ahora, Jonathan Edwards se convierte en el año 1721. Estamos hablando de ¿qué? 13 años antes de la prédica de su famoso sermón. A mí me llamó mucho la atención cuando leí que a él el convencimiento de su necesidad de Dios, de Cristo, fue a través de Primera de Timoteo 1:17. ¿Por qué? A mí me llamó la atención porque el versículo dice, ahora el Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Uno hubiese creído, o yo por lo menos, hubiese esperado que hubiese sido
un versículo de esos que son, no sé, como un disparo a la cabeza que le movió todos los cimientos. Sin embargo, él dice en su biografía que cuando él leyó eso, él reconoció que él estaba frente al único Dios salvador de todo el universo. Y él le llenó tanto este versículo que él cayó a los pies de Dios. Entonces es un versículo muy hermoso que no es como confrontativo, de que si te vas a ir al infierno, no, es un versículo de una honra a Dios muy fuerte. Y esto fue lo que llevó a Jonathan Edwards a su conversión. Su ministerio, un año después, y en el 2023, en el 1723, él se graduó como máster de la Universidad de Yale. Les estoy llevando a conocer a un hombre que es educado, muy inteligente. Además se habla mucho de que sus prédicas eran en voz muy bajita. Y no era como esa potente voz que... No. Era un hombre de hablar pausado, bajito, y leía los sermones. Vayan poniéndose a pensar por qué entonces ese sermón fue tan potente. Porque él era de hablar pausado y bajito. Su metodología 100% exegética, o sea, buscaba el significado de lo que quería decir esto, doctrinal y teológica. Jonathan Edwards quería promover la santidad de la gente, de la congregación, que parecía estar cayendo en indiferencia espiritual. Él centró toda su predicación después de los años 1730 a hablar del pecado. Muy interesante a pensar porque hoy la gente no quiere hablar del pecado. Y lo vamos a ver más adelante, pero hoy la prédica se centra a hablar más de el Dios que te va a dar el carro nuevo, el Dios que te va a dar las riquezas, el Dios que te va a dar salud, que te va a llevar a no sé qué, pero nadie quiere hablar de que uno se tiene que apartar de su vida de pecado. Él centró su prédica también en hablar a las personas acerca de arrepentirse y aceptar al Evangelio por fe. Predicó una serie de sermones sobre la justificación por medio de la fe en 1734 y sus sermones sentaron las bases para lo que se considera en los estados como el Gran Despertar de 1740. Nótese que está bastante antes de la independencia. Jonathan Edwards se convirtió en los más hábiles instrumentos del avivamiento de los años 1740 en Estados Unidos y predicó por segunda vez pecadores en las manos de un Dios airado, basado en Deuteronomio 32-35, y ahorita lo vamos a ver. En este sermón, el 8 de julio de 1741, perdón, yo dije 34, 41, empezó lo que se llama el Gran Avivamiento o el Gran Despertar. En el 1758, él acepta ser presidente de la Universidad de Princeton y muere en el 58 de una inoculación contra la viruela. Pero ¿qué pasó en ese sermón? ¿Qué fue lo que pasó en el 8 de julio de 1741? Tengo un par de trozos de cosas que se escribieron de la gente que decía que estaba ahí. Dice que la congregación estaba profundamente conmovida. Un testigo escribió: antes que el sermón terminara, hubo un gran gemido y gritería por toda la casa. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Oh, me voy al infierno. Oh, ¿qué debo de hacer por Cristo? Edwards pidió silencio, pero el tumulto aumentó hasta que Edwards tuvo que dejar de predicar. Un monumento al sermón se mantuvo hasta el siglo XX en la casa del sitio de la reunión de Enfield, el diario de Stephen Williams, en medio de Oliver, en un boceto de la iglesia estricta en Enfield, Connecticut. Otro trozo dice que este sermón tuvo un inicio pero nunca pudo concluir por las reacciones que causó. El 8 de julio de 1741 en Enfield, Connecticut, una colonia británica en ese momento, se escucharon gritos, llantos y alaridos como nunca en esta fría y tranquila población. El alboroto venía de la apacible congregación del pueblo mientras participaba del culto que dirigía un predicador llamado Jonathan Edwards.
el sermón se tituló Pecadores en la mano de un Dios airado. ¿Basado en qué versículo? A su tiempo su pie resbalará. Parafraseando, no hay quite. Dios va a juzgar y no hay quite. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Lo que ocurrió ahí, que esto lo comentaba hace un minuto con Porritas y Giancarlo, ¿qué fue lo que pasó? Porque esa fue la segunda prédica y en la primera prédica, ¿qué pasó? ¿Saben qué pasó? Nada. Entonces, ¿qué fue? Un sermón increíble, un predicador increíble. ¿Qué pasó? Ninguna de las dos. Por supuesto que el sermón es increíble. Y por supuesto que el predicador es un hombre increíble y muy educado. Pero ninguna de las dos ocurrió. Dios decidió convencer a las personas que allí estaban en su corazón de que se dieran cuenta lo tremendamente perdidos que estaban. ¿Por qué Dios lo hizo ahí no antes? Yo no lo sé, pero ese es el tiempo de Dios. Lo que sucedió acá es que la gente abrió sus ojos porque Dios lo permitió y se dieron cuenta y tuvieron convicción de pecado, arrepentimiento genuino en muchos, una urgencia terrible de decir necesito un Salvador, un reconocimiento absoluto de que Cristo era su Salvador y conversiones verdaderas. Y a esto se le llamó un avivamiento que se esparció rápidamente. El primer avivamiento que vimos fue precisamente en el año 30 después de Cristo, con los Hechos de los Apóstoles en capítulo 2, versículo 31. Pero yo estoy seguro que si uno coge ese sermón y lo pones en un radio y lo pones a muchas voces, no es el sermón per se que la gente va a salir a pegar gritos por ello. No es el predicador, aunque trajeras al predicador más potente, es la mano de Dios a través del instrumento que fue el sermón, el predicador, pero la mano de Dios convenciendo a las personas, ninguna otra cosa.